¿Sí? Ya. Listo, buenos días. Bien, entonces vamos a ver como primera parte, bueno, lo que es la parte de lo que es la cavidad bucal. Bueno, no sin antes mencionar que todo lo que corresponde al tubo digestivo sabemos que es una estructura dedicada a todo lo que es los mecanismos de... hay mecanismos mecánicos y hay mecanismos enzimáticos dentro de lo que representa esta región, ¿no? Y como ya sabemos, la función básica netamente es la digestión y que posteriormente es la absorción de los micronutrientes. En esta primera parte, como podemos ver, inicia desde la boca. Y a nivel de la boca, debemos saber que existen en este caso, dos regiones que vienen a ser el vestíbulo oral. Y como sabemos, en la imagen podemos ver, por supuesto, la parte de los labios, pero entre los labios y los dientes existe ahí un espacio, ¿no? Ese espacio viene a ser, en este caso, el vestíbulo oral. Pero la cavidad oral viene a ser la región propiamente dicha. Está localizada detrás, en este caso, de los dientes o de los arcos dentales, se le llama, hasta la parte posterior, que en este caso sería el istmo de las fauces, ¿no? Que ese es el límite con lo que es la orofaringe. Entonces, dentro de esto vamos a ver que vamos a encontrar ciertas paredes, ¿no? En la cual la pared anterior está determinada justamente por caras, ¿no? Hay una cara anterior y hay una cara posterior. La cara anterior, en este caso, bueno, está formada, es netamente estructurada por los labios, por eso se llama cutáneo mucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente está formada por lo que es piel, ¿no? Como ya sabemos, la parte externa viene a ser un epitelio polistratificado plano queratinizado, pero ya en la parte mucosa ya no es queratinizado, ¿no? Eso marca un poco la diferencia. Entonces sabemos que existe pues, un labio superior y un labio inferior. Mientras que la parte posterior está relacionada con lo que vienen a ser. Aquí podemos utilizar dos términos. O sea, podemos hablar de arcos dentales o podemos hablar de arcadas dentales, ¿no? También hacer una diferencia, valga la aclaración, que la palabra arcada, por eso es que utilizamos en este caso ese apellido dental, porque cuando uno utiliza la palabra arcada, normalmente también se hace referencia, por ejemplo, a una persona que tiene en este caso, por ejemplo, un vómito, ¿no? La presencia de un vómito está precedida, en este caso, por una contracción abdominal y a esa contracción abdominal se le conoce como arcada. De ahí la importancia, que obviamente lo más común es eso, pero cuando una persona, por ejemplo, tiene una hipertensión endocraniana, entonces a veces no hay arcada. Por eso que se le llama a ese concepto vómito explosivo o un vómito con ausencia de arcada. Ya, un poco haciendo esa aclaración. Bien, ahora como podemos ver entonces, esta región que viene a ser la porción o la pared anterior, por supuesto por la localización, la parte de la piel, que como ya sabemos, hay folículos pilosos que obviamente por un tema racial hay personas que presentan en este caso una variación en cuanto a ese número, ¿no? También vamos a encontrar la presencia muscular y por supuesto también la presencia de vasos y la presencia de nervios, ¿no? En el caso de los nervios, como ya sabemos, a nivel de la cara tenemos una musculatura, pero también sabemos que hay una sensibilidad, o sea, la parte cutánea. La parte muscular está inervada por el facial y la parte, en este caso, la sensibilidad, está dada por el trigémino, en este caso, por las ramas, la oftálmica y la otra región que vendría a ser la rama maxilar. Bueno, la parte lateral de lo que es la parte de esta cavidad bucal está conformada pues justamente por lo que nosotros llamamos las mejillas. O sea, a nivel de esta región, nosotros vamos a encontrar la presencia de una región que cuando una persona, hay una diferencia entre reír y sonreír. Cuando uno sonríe, en algunas personas se les genera, ¿no? Unos hoyuelos en la parte lateral, ¿no? Y justamente eso está relacionado con la presencia de una bola adiposa, que es la bola de Bichak, y justamente se localiza, ¿no? A nivel de esta región.
Y el músculo más llamativo definitivamente es el coxinador, que este músculo es el cual que se aumenta en este caso o se extiende cuando una persona, por ejemplo, sopla, entonces este músculo aumenta su volumen, ¿ya? Y la presencia, por supuesto, también de mucosa. A este nivel, en esta pared lateral, vamos a encontrar justamente la desembocadora, en este caso de uno de los conductos. Cada glándula salival, como sabemos, presenta un conducto. En el caso de la parótida, ya sabemos que la glándula más grande, ¿no? Una glándula este, preauricular, en su conducto se llama el conducto de Stentor, ¿no? O conducto parotidio, como también se le llama. Esta es su localización a nivel del vestíbulo oral, ya sabes dónde está el vestíbulo, eh, lo hace frente al segundo molar superior. Su vascularización de esta región, como puedes ver, está dada justamente por esta arteria temporal superficial, que es parte de una de las ramas de lo que es la carótida externa. También está la arteria maxilar y por supuesto las venas del mismo nombre. La inervación, igual, en este caso viene a ser dada por el facial, ¿no? Y la sensitiva, que es por la primera rama, ¿no? La V1. Y la pared superior, acá, que vendría a ser justamente lo que nosotros conocemos como paladar, sabemos que hay una constitución que es ósea y hay una constitución blanda, ¿no? En este caso membranosa. Entonces, aquí vamos a encontrar justamente que quien va a dar los límites de esta región justamente son las apófisis palatinas, que forman justamente este techo que con la lengua lo podemos palpar. Y también está más posterior las láminas horizontales de los huesos palatinos, ¿no? La vascularización sí es importante con esta arteria palatina que derrama de esta esternopalatina y que su drenaje, como ves, nivel de este plexo, el pterigoideo. Aquí podemos apreciar justamente parte de esta región que, como ves, se extiende hacia atrás, hacia esos arcos que se llaman los arcos palatoglosos, Recording stopped. y que la parte media, ¿no? La parte media, que es obviamente una prolongación que es la úvula, ¿no? Entonces eso ya constituye la parte posterior, ¿no? A ese nivel, en la parte posterior, nosotros podemos apreciar, no en condiciones normales, sino lo que se conocen como las amígdalas. Detrás de esa región nosotros encontramos un conjunto de amígdalas que se le conocen en conjunto, ¿no? Hay un arco ahí, un arco linfoide, el anillo de Waldeyer, que se llama. Entonces ahí, vuelvo a repetir, en condiciones normales no debería apreciarse, sino que cuando uno utiliza un baja lengua, ¿no? Eso en algún momento ya lo has hecho, lo vas a hacer, es de alguna manera para ver y apreciar dos cosas, ¿no? La presencia de amígdalas hipertróficas y la presencia de la pared, en este caso posterior faríngea, ¿no? Tiene una importancia, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el sarampión podemos apreciar unas manchas, ¿no? Las manchas de Cople, realmente se pueden apreciar al examen físico. Lo otro es la presencia justamente de las famosas placas, ¿no? Cuando uno ve una amígdala hipertrófica, lo que busca es la presencia de placas. Obviamente hay que tener cuidado porque a veces sucede que la persona no haya desayunado, ¿no? Sobre todo avena, y a veces podemos confundir esos gránulos con la presencia de placas, todo esto. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer una procesión. ¿Por qué es importante identificar placas? Porque la presencia de placas nos está indicando que existe justamente eh, una infección bacteriana, ¿no? Y las infecciones bacterianas, este concepto se llama la faringoamigdalitis, ¿no? Curadas, obviamente ya indican un manejo, en este caso con un antibiótico específico, que viene a ser la penicilina, ¿no? Normalmente cuando hay una hipertrofia, sea la fiebre, ¿no? De repente uno utiliza medicamentos de forma oral, ¿no? Hablemos de amoxicilina, no utiliza eso. Pero la presencia de placas ya sí nos permite utilizar justamente. ¿Por qué? Porque obviamente hay una gravedad en el manejo. En esta parte, muchachos, un poco para ver, no sé si con el cursor nos podemos ubicar desde lo que es la úvula hacia arriba,
que obviamente no se aprecia, nosotros vamos a ubicar acá a otra amígdala, que se le conoce como adenoide. Esta adenoide, que obviamente todos tenemos esa amígdala, pero que con el tiempo va, en este caso, a involucionar. En niños, el tema es que puede haber esta persistencia y este aumento de volumen. Y como vemos acá, está arriba a nivel de lo que es la nasofaringe, lo que indica entonces que puede generar una obstaculación. Entonces, los niños a veces de pequeños tienen dificultad respiratoria, pero no por un problema pulmonar, sino que al momento de dormir, como que roncan, como que abren la boca, uno puede sospechar la presencia de una hipertrofia de este nivel. Entonces, miren la importancia de esta parte posterior. Entonces acá, como puede ver, este borde es posterior al paladar duro. El paladar duro es anterior y el paladar blando, que es lo que se aprecia acá, sería en este caso parte de esta pared posterior. Y estos son los arcos, ¿no? Palatoglosos. Y los otros dos que son los arcos, los palatofaringios. Y entre ambos, como ves, a cada lado se va a localizar, pero vuelvo a repetir, no de manera hipertrófica, la amígdala palatina, que es la más común de las amígdalas que nosotros vamos a evaluar. Bien, Recording in entonces, progress. ahora, entonces, esta vascularización de esta cavidad bucal, como ves, tiene diferentes tipos de arterias, ¿no? En este caso, como ves, la palatina descendente, la ascendente y la faringe ascendente. Como ves, son ramas, tienen ramas distintas acá, ¿no? Pero que todas ellas finalmente forman parte de la carótida externa. Una cosa para hacerte aclarar acá, y ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la carótida interna, ¿se acuerdan? La carótida interna solamente tiene dos ramas colaterales, ¿se acuerdan? Que viene a ser la oftálmica y las hipoficiales. Y las terminales son aquellas, como ustedes ya saben, las que forman el este, polígono de Willis. En cambio, la carótida externa, ¿te acuerdas? Formaba siete ramas, ¿no? Y las terminales que vendrían a ser en este caso la maxilar, por ejemplo, como vemos aquí, la maxilar es una rama de la carótida externa, ¿no? Y la otra es la temporal superficial, ¿no? Entonces, todas finalmente, estas arterias que nosotros estamos viendo acá, todas finalmente son ramas de la carótida externa, ¿no? Entonces, para resumir en esa parte. Y las venas, en este caso, seguimos con este plexo, el plexo pterigoideo. Bueno, acá, para ver ya la parte de la inervación, hay que tener cuidado que estábamos hablando todavía de la cavidad bucal. No nos centremos todavía en la lengua, que en la lengua ya sabemos nosotros que tiene una triple inervación, ¿no? Hay una motora, hay una sensitiva y hay una sensorial o gustativa que se le llama, ¿no? Entonces acá, en esta cavidad, tenemos este nervio mandibular. Ya sabemos, este nervio es rama, ¿no? del trigémino. Y también tenemos acá este plexo faríngeo, ¿no? Hay que recordar que también vamos a ver inervación parasimpática. Bien, la pared inferior, en este caso, que ya sabemos que se le conoce en esta parte como el piso de la lengua, aquí vamos a ver justamente este músculo, ¿no? El más importante de todos es el miloioideo, ¿no? Que va a formar todo este plano muscular que vamos a encontrar en la parte inferior, ¿no? Que acá lo podemos identificar y que también vamos a ver la presencia del genio gloso. Pero, digamos, no comprometido totalmente, más lo hace el miloideo. También vamos a ver la presencia de un frenillo, que de alguna manera el frenillo es el que une justamente la lengua a toda esta región, ¿no? Y que también vamos a ver un componente fibroso que es el rastro. La presencia de las glándulas, en este caso las sublinguales y las submandibulares, van a estar contenidas dentro de una cavidad. Entonces aquí podemos ver la llamada celda, ¿no? Este es un corte, en este caso coronal, en donde vamos a apreciar dentro de esta cavidad la presencia del conducto mandibular
el nervio lingual, el nervio hipogloso, que hay que recordar que también está ubicado dentro de esta región, y la presencia de la arteria, en este caso sublingual. Entonces, por ejemplo, acá, este conducto submandibular, recordemos que tiene su nombre en particular, ¿no? Que viene a ser en este caso el conducto de Wharton, ¿no? El nervio lingual, que es parte justamente de lo que es el trigémino, ¿no? El nervio hipogloso, y ya sabemos por qué aparece el nervio hipogloso. Hay que recordar que el hipogloso le va a dar la motricidad, ¿cierto? En este caso, la inervación motora a 16 de los 17 músculos. Recuerda que la lengua tiene 17 músculos, pero por ejemplo el palatogloso, que es uno de los músculos pares de la lengua, no está inervado en este caso por el hipogloso, ¿no? Y la arteria sublingual, como hemos hablado, forma parte de lo que es el complejo de la carótida externa. Bueno, habiendo revisado esta parte, entonces vamos a las estructuras óseas, que en este caso vienen a ser los dientes. En el caso de los dientes, como se conoce, el, el tejido dentario es un tejido que en este caso está conformado por diferentes regiones acá. Por ejemplo, acá la estructura más abundante, como ya sabemos, viene a ser la dentina, que de alguna manera la dentina tiene una similitud a lo que es la composición del hueso. Sin embargo, sabemos nosotros que a nivel de lo que es la parte superior, que viene a ser la corona, en la corona nosotros tenemos una cubierta, un revestimiento llamado esmalte, que ese esmalte ahí cambia ya, ¿no? Porque aquí vamos a ver que el esmalte tiene menor volumen de agua, y al tener menor volumen de agua tiene mayor dureza, ¿no? De ahí que justamente se le considera que, que el esmalte dentario viene a ser en este caso la estructura más dura, ¿no? Más dura, por el volumen, vuelvo a repetir, por el volumen de agua, ¿ya? Otra cosa importante acá, bueno, como comentario, ¿no? Que viene a ser la presencia de, en realidad es un complejo, ¿no? La llamada hidroxiapatita, que seguramente en óseo también ya lo has visto. La hidroxiapatita es la mezcla de dos sales, ¿no? Que viene a ser, bueno, la primera que es dos compuestos iónicos, ¿no? El primero es una sal que es el fosfato de calcio, y el segundo es el hidróxido de calcio. Entonces, ambos al juntarse me dan justamente un complejo que se llama la hidroxiapatita, que viene a ser el componente inorgánico, en este caso, más importante. Ahora, el diente está encajado, como ustedes ya saben, dentro de una cavidad. Los arcos dentales tienen unas cavidades que se llaman alveolos dentarios. Y el alveolo va a unirse al diente a través de una articulación. Lo recordarás que se llama gonfosis, ¿no? Una articulación. Pero esto se hace a través de un ligamento, que es el ligamento periodontal. Y acá que por acá lo menciona en el texto. Entonces ese es el elemento de fijación, ¿ya? Mueven tres ejes. Y eso, ¿a qué viene a cotación? A que cuando en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de la enartrosis, ¿no? Esta articulación, por ejemplo, de la articulación del brazo, ¿no? La glenohumeral, siempre nosotros lo hemos señalado como una articulación multiaxial, ¿no? Eh, en este caso, pero es por los ejes, que se mueven tres ejes. En este caso también hay que recordar que esta articulación de lo que es en la boca es multiaxial. Claro, no hace, por supuesto, la circunducción y todo eso, pero se moviliza entre sí, ¿no? Entonces, es una articulación multiaxial. Ahora, como podemos ver acá, de aquí vamos a ver los músculos, comparten pues todos ellos una misma inervación, ¿no? Todos están inervados por el nervio mandibular, que ya sabemos es una rama del trígeminus. Aquí podemos ver justamente al músculo temporal. El músculo temporal, obviamente, es uno de los más fuertes de ellos, que parte justamente de estas líneas temporales a nivel de lo que es la porción escamosa y que van a ir justamente a lo que es la mandíbula. Este músculo temporal, por ejemplo, muchachos, cuando una persona
Si nos imaginamos, observamos con detalle a alguien, le miramos la región, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce como la 100? Tú le llamas a esa zona la 100. Toda esa región normalmente está ocupada por el músculo temporal, pero las personas, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema ectoscópico. Hay personas que son alcohólicos crónicos y tú vas a verle a ellos que pareciera como que la mandíbula estuviera más perdón, el, la apófisis cigomática, perdón, la apófisis cigomática, el de lo que es el, la región malar, vamos a encontrar ahí como si esto estuviéramos, el pómulo que tú le llamas, estuviera sobresalido. Y no es que esté sobresalido, hipertrófico, no. Lo que pasa es que en ellos se aprecia de esa manera porque hay una atrofia temporal. El músculo se atrofia. Y al atrofiarse pareciera que tuviera un pómulo en este caso más prominente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, marca una importancia de ese músculo temporal. Luego tenemos el macetero, ¿no? Que ya sabemos que es un músculo externo, lateral, y tú, por supuesto, los pterigoideos, que son los que normalmente el temporal y el macetero participan en lo que es la elevación y descenso de la mandíbula. En cambio, los pterigoideos tienen que ver con la lateralización, ¿no? Ahí vamos a encontrar. De igual manera. Bien, pasamos a la lengua. Bueno, sabemos que es un órgano músculo membranoso y que acá vamos a encontrar la presencia justamente de dos partes, ¿no? La parte móvil y la otra parte no móvil. La parte móvil, que es la parte de mayor volumen, viene a ser justamente la parte anterior, es esta región, que como podemos ver presenta bordes, que son los de acá, presenta caras, presenta un surco en la parte media, ¿no? Y obviamente por la parte inferior presenta un frenillo, ¿no? Que es el que lo une al piso de la lengua. Mientras que la raíz parte, como ustedes ya saben, esta lengua está dividida, separada por un conjunto de, de folículos, que en este caso vienen a ser los de mayor tamaño en esta región, que se le conoce como surco terminal, o lo que se llama también como la uve lingual, esta uve lingual. Entonces, a partir de esta parte posterior, hacia atrás, es lo que se conoce como la raíz de la lengua, ¿no? Que está fijada, por supuesto. Ahora, fijada no es que no tenga movilidad, ¿no? Sino que lo hace, ¿no? Con cierta limitación. Pero la parte inferior sí es definitivamente móvil. Bien. eh, Ahora, esta parte posterior, como te mencionaba, va a tener una serie de folículos, ¿no? En la lengua, como ya sabemos nosotros, hay las llamadas papilas, ¿no? Recordemos que la papila no es la unidad anatomofuncional del sentido del gusto. La unidad anatomofuncional es el botón gustativo. Es decir, las papilas por dentro tienen botones. Pregunta, ¿todas las papilas tienen botones? No. Por ejemplo, las papilas filiformes, ¿no? Es que se ubican justamente en toda esta región, muchachos, aquí, adelante, vamos a encontrar una serie de papilas filiformes. Pero esas papilas filiformes normalmente no están relacionadas con el gusto, sino con el tacto. De ahí que justamente en los dos tercios anteriores llega el trigémino. Pero el trigémino sabemos que no tiene una función gustativa, porque quien le da la función gustativa a los dos tercios anteriores, ¿quién es? El facial, ¿no es cierto? Entonces los dos llegan, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el trigémino le va a dar justamente esa sensibilidad táctil a estas papilas filiformes que van a estar acá. Pero el resto sí obviamente contiene, ¿no? Entonces acá, estas son las papilas circunvaladas, ¿no? Las que van a formar el surco terminal. Bien, ahora, atrás, esta raíz, ¿ya? ¿A dónde se va a fijar? Se va a fijar, ¿te acuerdas que nosotros hemos visto el- la pared posterior de la boca, de la cavidad? Hemos hablado de unos arcos, ¿cierto? Justamente vamos a ver que se va a unir a este paladar blando y también se va a unir al epiglotis, que es la continuación, por supuesto, ya posterior. Aquí podemos ver, desde una vista posterior, obviamente acá está
la, la parte móvil, acá está el surco, acá están los bordes, ¿no? Este es el vértice, y esta región acá está el límite, ¿cierto? Acá está el límite que sería la V lingual o surco terminal, y la presencia justamente de estas eminencias, ¿no? O sea, acá hay una serie de folículos que van a formar justamente esta amígdala, ¿no? También llamada amígdala lingual, en esta región. Y hacia arriba la presencia justamente de los arcos, ¿no? Los palatoglosos y por supuesto acá a la continuación con la epiglotis y con las valléculas epiglóticas, que no sé si recordarás, ¿no? Las valléculas se encontraban dentro de lo que es la cara anterior, de lo que es la epiglotis. Acá vamos a ver ya lo siguiente, ¿no? O sea, esta lengua, ¿cómo está constituida? Porque lo que hemos visto son las partes. Está constituida por un armazón osteofibroso, está constituido por el yoides, donde va a haber la mayor inserción de estos músculos, una aponeurosis, que la aponeurosis no es otra cosa que una membrana, en este caso que va a situarse, ¿no? Dentro de lo que es la lengua y el tabique lingual. Ahora, dentro de esto vamos a encontrar, por supuesto, ya la presencia de los 17 músculos de la lengua. Que los tenemos acá y que de ellos el único impar es el longitudinal superior o lo que se le conoce también como lingual superior, ¿no? Todos los demás vienen a ser músculos pares. Ahora, en cuanto a la inervación, tener cuidado. Si bien es cierto, hemos hablado de que el nervio responsable de la inervación de la musculatura de la lengua viene a ser el hipogloso, pero ya te lo había mencionado, ¿no? El palatogloso, que es el último que aparece acá, que es un músculo par, está inervado, en este caso inervado por el vago, ¿ya? Inervado por el vago, no una inervación distinta. En cuanto a la vascularización, como podemos ver acá, vienen a ser, en este caso, las arterias linguales, en este caso, van a tener varias acá. O sea, eh, las mismas arterias se van a dividir y me van a dar ramas dorsales, ¿no? Sublingual y lingual profunda, ¿no? Dependiendo de la región. Y las venas, en este caso, tener cuidado porque tiene su propio epónimo, también se les llama ranina a estas venas, que van a formar plexos, como puede ver acá, plexos, pero que eh, el principal drenaje parte de la vena profunda de la lengua, ¿no? Y todas estas van a llegar a la yugular interna, como podemos ver acá en la imagen, dentro de lo que es su este, vascularización, ¿no? Recordemos que la lingual también viene a ser parte de quién? De la carótida externa. Y acá está la sensibilidad. Eh, Nosotros ya habíamos hablado que el lingual, en este caso, viene, en este caso, a ser parte de lo que es el nervio, de lo que es estaba olvidando acá, el nervio lingual viene a ser del trigémino, ¿no? Pero que viene a ser una sensibilidad táctil. Ahora, el glosofaringio, ¿no? Glosofaringio que le va a dar al tercio posterior, y el lingual superior, que ya lo hemos visto en respiratorio, que va a ir justamente a lo que es la epiglotis, y que el lingual superior es parte del vago. El lingual, recordemos que se forma por las uniones a nivel de la cuerda del tímpano, ¿no? Entonces de ahí que comparte información del facial y del trigémino en esta región. Ahora aquí hacemos la pausa para recordar algo, ¿cierto? ¿Cuál? Que existe, muchachos, existe un núcleo a nivel de lo que es del puente, de la protuberancia, que se llama el núcleo solitario, ¿cierto? Y el núcleo solitario está relacionado con la vía gustativa. No hay que olvidarlo. Está relacionado con la vía gustativa, ¿no? Entonces, al estar relacionado con la vía gustativa, va a recibir la aferencia de estos tres nervios. ¿De qué va a depender? Recuerda, dos tercios anteriores, facial. Este, tercio posterior, glosofaringio. Y la parte de lo que es la epiglotis, este, el vago. Entonces, en cualquier sitio que se desencadene el sentido del gusto, nosotros vamos a llevar toda esa información justamente a el núcleo solitario, ¿no? Al núcleo solitario.
y este se encuentra a nivel del este, el puente de Barolio o a nivel de la protuberancia. Entonces, dentro de lo que es la vía gustativa, no te olvides de eso, o sea, porque el núcleo solitario contiene justamente información, ¿ya? Que en este caso sería información parasimpática, ¿no? Porque hay que recordar que acá el 7, el 9 y el 10, ¿te acuerdas? Los nervios que tienen, en este caso, información parasimpática eran pares craneales, ¿no? 3, 7, 9 y 10. Y en este caso estamos hablando de los tres últimos, 7, 9 y 10. Entonces es información parasimpática que va a llevar justamente o que recogen las referencias desde la ley. Bien, ahora aquí vamos a encontrar, por supuesto, la presencia de glándulas, ¿no? Sabemos que las glándulas salivales vienen a ser aquellas que son productoras, en este caso, de esta secreción, que sabemos que es parte importante porque es un medio acuoso, ¿no? Como tal, los procesos de masticación, ¿no? Van a llevarse a cabo justamente en este medio acuoso que va a facilitar y además porque la saliva también contiene enzimas, ¿no? Aparte de la lisozima, que ya sabemos que tiene una acción bactericida, también vamos a tener la amilasa salival o la tialina, que sabemos que esta es la que va a iniciar lo que es el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces no solamente es un producto acuoso. Ahora, otra cosa importante, ¿no? La saliva tiene dos componentes, ¿no? Un componente mucoso y un componente seroso. Y de ahí, por ejemplo, una cosa importante, ¿no? La parótida normalmente me da una secreción serosa, pero cuando voy a la otra glándula, para no olvidarme, ¿no? Porque uno dice submaxilar y sublingual, ambas tienen una composición, en este caso mixta. Entonces aquí, por ejemplo, para no olvidarnos, submaxilar es SM, ¿no? SM. Y de ahí con eso me acuerdo de que SM también tiene que ver con seromucosa. La primera que se menciona es la de mayor composición. O sea, la submaxilar me produce una secreción más serosa que mucosa. En cambio, en la sublingual es lo contrario. Sería mucoserosa. O sea, es más mucosa, o sea, tiene más mucina, ¿no? Que en este caso que la producción serosa, por si acaso. Bueno, esta glándula, muchachos, como sabemos, es una glándula preauricular, que como vemos acá y lo vamos a revisar, tiene caras, ¿no? La lateral. La lateral es justamente es la región, digamos, que tú digamos, no tocas, por supuesto, si tú pasas la parte posterior de tus dedos a nivel de la parte anterior del oído, entonces esa región preauricular, esa sería la cara lateral, digamos, la cara superficial. Pero la parte interna de esta glándula se divide en dos, ¿no? Hay una posteromedial y hay una anteromedial. Y es porque la glándula no solamente, como puedes ver, se queda acá, ¿no? Sino que va a formar una especie de arco posterior. Esa es un poco la, la diferencia en esta región. Pero vuelvo a repetir, lo que yo veo en el dibujo en este caso, viene a ser en este caso la cara lateral. La posteromedial es la que está cubriendo, ¿no? Para que me entiendan, la que está cubriendo en este caso a esos músculos, ¿no? A esos músculos que se aprecian, o a las estructuras ligamentosas que de aquí vamos a revisar, ¿no? Entonces hay una base, obviamente porque es más ancha arriba, hay un vértice abajo, ¿no? Y los bordes, ¿no? El anterior, que se puede apreciar acá, el posterior y el medial. Bien, ahora, esta glándula, muchachos, se va a localizar dentro de un espacio. Vamos a adelantar un poquito para ubicarnos en el espacio y luego un poco retornamos acá. Por ejemplo, mira, no sé si puedes apreciar, este es un corte. Y en este corte, lo que estamos viendo acá, este corte acá, en color casi naranja, todo esto viene a ser en este caso la glándula, en este caso, parótida acá. Un- Una pausa, muchachos, no me corto.
Ya chicos, perdón. Entonces te decía, acá tenemos en este caso a la glándula parótida en este corte y podemos apreciar, por supuesto, que todo lo que es la parte que está, la parte más externa, esto vendría a ser en este caso la cara lateral, ¿no? Entonces hay una cara posteromedial y una cara anteromedial, ¿no? Entonces hay una porción, como puedes apreciar, que va a ingresar, que se hace más medial todavía, ¿no? Hay una parte en este caso que es la porción profunda. Y también hay que recordar que nuestra glándula parótida, si bien es cierto, tiene relaciones. Las relaciones pueden ser externas, pero también vamos a ver que hay relaciones intraparotídeas, ¿no? Y dentro de esto vamos a ver que hay dos estructuras vasculares, en este caso la carótida externa, ¿no? Y la vena, en este caso retromandibular, las que van a ingresar dentro de esta región. Entonces, si nosotros, ahora viene el tema, imaginariamente, sacamos a toda la glándula, sacamos a toda esta estructura, entonces me va a quedar un espacio. A ese espacio se le conoce como la celda parotídea, ¿ya? Entonces, un poco para hacer esa aclaración. La celda viene a ser toda la cavidad que me deja la glándula parótida. Entonces, aquí vamos a encontrar una serie de relaciones dependiendo de sus paredes que va a tener acá. Ahora sí volvemos. Bien, entonces acá, en la pared lateral, te mencionaba, es la pared que está relacionada con la piel, con la parte más externa, ¿no? Entonces, en esta región vamos a ver la presencia de un nervio, en este caso superficial, que es el auricular mayor. Y la presencia entonces de límite adelante, es decir, ahora, si partimos en este caso del oído, del pabellón auricular hacia adelante, vamos a encontrar la rama mandibular, ¿no? En este caso la parte posterior, ¿no? Luego vamos a tener hacia atrás la apófisis mastoides, como se puede en este caso apreciar, y por supuesto hacia arriba el conducto auditivo externo. Ahora, recordemos algo. Cuando nosotros hemos hablado del conducto auditivo externo, acaban han dado examen ya de esto. Nosotros cuando hemos hablado del conducto auditivo externo, hemos hablado del límite, ¿no? ¿Y cuál es el límite en este caso superior? O la fosa craneal media. Su límite anterior, que en este caso es la articulación temporomandibular, y el límite inferior, ¿quién es? La glándula parótida. Por eso que si la glándula parótida es su límite inferior del conducto auditivo, ahora va a estar al revés, ¿no? Nos ubicamos en la glándula, por eso es que el conducto auditivo está hacia arriba, está en ese límite. Ahora, la pared posteromedial, ahora ubicándonos hacia atrás, tenemos acá, bueno, la apófisis mastoides, que sigue siendo ese límite, y la presencia del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? La apófisis estiloides, hay que recordar que es una prolongación, ¿no? Es una estructura ósea, ¿no? Donde se insertan una serie de músculos y cuyos tendones, ¿verdad? Forman lo que se conoce como el ramillete de Riolano, ¿ya? El ramillete de Riolano, tener en cuenta eso. Ahora, como ves, esta pared está formada por cuatro músculos y por un ligamento. En el caso del esternocleidomastoideo que se ha mencionado, el digástrico, recordando que tiene dos vientres, el estiloideo y el estilogloso. Y el ligamento del estiloideo que forma parte también de esta pared, ¿no? Bien. Ahora, este músculo, el tercero, el estiloideo, como va a tener una forma, en este caso diagonal, me va a formar dos triángulos. Ahorita lo vamos a ver. Uno está detrás de la apófisis estiloides y uno está delante. El que está detrás es el retroestiloideo, ¿se entiende? Y el que está delante, el preestiloideo. Como vemos acá, en ese espacio preestiloideo, por ahí va a pasar, en este caso, la carótida externa. ¿Ya? Así que no olvidar eso, ¿no? Y que como hemos visto, la carótida externa es la que va en este caso a pasar o atravesar a toda la glándula parótida ahí.
Aquí podemos apreciar en esta imagen, ¿no? En este caso, la proyección, acá tenemos a la glándula y por supuesto a la presencia de la vena, en este caso es una rama, en este caso de la yugular externa, y por supuesto la presencia de la carótida externa. La carótida externa, también recordemos, cuando nosotros hemos hablado, ¿recuerdan? De la, de la, de las relaciones, cuando hemos hablado, hemos mencionado que la carótida común, ¿se acuerdan? Que iba hasta C4, se dividía en dos, ¿no? Se dividía en carótida interna y carótida externa. Y que cuando hablamos de la carótida externa dijimos pasa por dónde? Por el espacio estíleo, ¿recuerdan? Y la interna pasa por el espacio retroestíleo. Entonces eso ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, nuevamente lo podemos en este caso repasar en esta región, ¿no? Entonces hay estructuras que van por acá. Otra cosa interesante también es que el nervio facial, que de aquí lo vamos a mencionar, el nervio facial está en íntima relación con la glándula parótida, la que estamos viendo. Sin embargo, sabemos que no lo va a inervar, ¿no? La inervación de la parótida está a cargo de quién? Del gloso faríngeo. A pesar de que quien se relaciona más en esta región de la cara viene a ser el nervio facial. Bien, ahora vamos ahora con la otra pared. Ya hemos hablado de la pared lateral, de la posteromedial, ahora vamos con la anteromedial. Acá vamos a ver que esta región está entre esta apófisis estiloides y la rama de la mandíbula, ¿no? Entonces tiene una porción superior que va a contener justamente al nervio auriculotemporal, ¿no? Y también a lo que es la arteria y vena maxilar, y en la parte inferior que va a estar este ligamento estilomandibular. Ya la base, hacia abajo, está en relación a la base del cráneo, y que aparte tiene unos bordes, ¿no? La anterior, el posterior y medial, que también ya lo hemos visto. Las prolongaciones hemos hablado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sobre todo la profunda, ¿no? Que en el corte que habíamos revisado tiene una estructura particular porque pensamos que la glándula de repente es superficial y no, tiene una parte profunda esta glándula. Es la más grande de todas, pero hay que recordar que no es la que produce el mayor volumen, en este caso de saliva. Entonces acá tenemos, muchachos, todas las estructuras que van a pasar por lo que es la parótida, ¿no? La carótida externa, que ya lo habíamos hablado, las venas, en este caso temporales superficiales, también hemos hablado de lo que es el nervio facial, ¿no? El aurículo temporal y algunos ganglios, en este caso parotidios. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Sjögren. Se escribe S-J-O Gren, G-R-E-N. Y esta es una enfermedad autoinmune que normalmente tiende a atacar a lo que vienen a ser las estructuras celulares, tanto de glándulas salivales como de glándulas lacrimales. Entonces, como se imaginarán, la persona va a tener una marcada disminución. Habíamos estado mencionando, ¿no? Que dentro de lo que es la glándula parótida, vamos a ver relaciones internas, ¿no? Entonces, hay una serie de estructuras que se habían colocado acá en esta imagen, por ejemplo, la presencia de la carótida externa, la vemos en rosado, y también la presencia de los vasos, en este caso, arterias y venas temporales Recording stopped. superficiales. Aparte de ello, también tenemos la presencia del nervio facial, también va a estar dentro de esta glándula. Y por supuesto, ganglios linfáticos en esta región, ¿no? También te había mencionado que hay una enfermedad autoinmune, ¿no? Que es la enfermedad de Sjögren, que es la que afecta justamente a glándulas como la parótida en este caso. La inervación, como ya lo habíamos hablado, es el nervio auriculotemporal, que es rama en este caso del glosofaringio, ¿no? Y que es una inervación netamente parasimpática. Y acá podemos ver dentro de esta imagen la presencia justamente de este ligamento, ¿no? El estilo mandibular,
y que parte, por supuesto, del apófisis estiloide y que va a dividir, ¿no?, en una porción anterior y posterior también a esta celda. Bueno, acá está el corte que ya habíamos visto, ¿no? Acá podemos ver las caras, los bordes y las prolongaciones, ¿no? Hay unas prolongaciones faciales, hay prolongaciones profundas, como vemos acá. Bueno, esto no sigue, perdón. La vida, vamos acá. Bueno, desde lo que es la parte del, desde el esófago hacia en adelante, nosotros vamos a tener que revisar esta parte. Acá hay componentes histológicos, por ejemplo, tubo digestivo. Pero en el tubo digestivo, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí existen cuatro túnicas, ¿no? Que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Eh, la mucosa tiene variaciones. Como sabemos nosotros, todo el tubo digestivo no tiene un tipo de epitelio. Varía, por supuesto, ¿no? Y que aquí vamos a encontrar tres componentes, ¿no? El epitelio, lo que es la lámina basal y lo que es la muscular y mucosae, ¿no? Que es un tipo de tejido muscular liso. En la submucosa, que es la siguiente región, que sería acá, nosotros vamos a encontrar la presencia, obviamente, de glándulas, pero también vamos a ver aquí la presencia de un plexo, ¿no?, que es el plexo submucoso de Meissner. Luego vamos a tener la capa muscular, que sabemos nosotros que dentro de lo que es la distribución normal, porque ahí vamos a ver una sección, es el llamado cile, ¿no? Cile, que significa circular interna y longitudinal externa. ¿Qué quiere decir eso? Que las capas, la interna, como puedes ver, mira la forma, cómo se dispone, ¿no? Recording in progress. Como si fuera un anillo. Mientras que la longitudinal externa van a ser en este caso, así como las que ves acá, así como rayitas, serían en este caso afuera, serían en este caso perpendiculares, ¿no?, formando un ángulo de 90. Entonces, ¿por qué tiene una disposición distinta? Bueno, porque hay que recordar que aquí hay peristaltismo, ¿no? Y gracias justamente a esa disposición, permite justamente llevar el bolo alimenticio en sentido anterógrado, no retrógrado, siempre de manera anterógrada. Ahora, ¿en dónde cambia? En el estómago, ¿no? Porque como sabemos, el estómago tiene una triple disposición muscular. En el cile también hay que recordar que entre ambas capas encontramos nosotros un plexo, que es el plexo mientérico de Haber-Bosch, ¿no?, que es el que se va a localizar acá y que cumple como función, por supuesto, regular el peristaltismo. Entonces, mientras el plexo Meissner regula la secreción glandular, el plexo de Haber-Bosch regula el peristaltismo. Ambos están en relación con el parasimpático. De ahí, justamente, que hay que recordar que cuando uno habla de las acciones del simpático y parasimpático, normalmente la parte digestiva, como sabemos nosotros aquí, estamos hablando de secreción de saliva, de secreción pancreática, de secreción biliar, de secreción gástrica. O sea, hay una serie de estructuras que van a formar secreciones que obviamente tienen un alto contenido enzimático. Entonces, todas ellas están estimuladas por el parasimpático, ¿correcto? Y por supuesto, al haber enzimas, estamos hablando de un estímulo de digestión. Entonces, se va a estimular también el movimiento, en este caso peristáltico. Por eso te mencionaba de que ambos plexos están, en este caso, relacionados con el parasimpático, ¿ya? Tanto el de Meissner como el de Habermas, ¿ya? Y la parte externa, que viene a ser en este caso, la envoltura externa varía. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a nivel torácico, ya todo lo que es el tórax, y en este caso obviamente la única estructura es el esófago, está envuelto en una túnica que se llama túnica adventicia, ¿cierto? Pero ya a nivel abdominal ya no es eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hay una cubierta de peritoneo, ¿no es cierto? Entonces ahí ya es una serosa. Hay que recordar que
todas las P, ¿no? Que tú conoces, pleura, peritoneo, ¿no? Pericardio, ¿no? Normalmente vienen a ser mesotelios, ¿no? Y que en ese caso ya es una cubierta, una serosa ahí. Entonces, eh, hay regiones como el esófago, por ejemplo, que normalmente no tienen glándulas. Hay glándulas, me refiero como enzimáticas, no, porque ya sabemos que el esófago no cumple una función enzimática. Glandular sí, ¿no? Pero me refiero como moco, pero para que pueda facilitar en este caso el paso del bolo alimenticio. Pero desde el punto de vista enzimático es el nivel de la boca y por supuesto luego se salta hasta lo que es el estómago en adelante, donde ya va a haber la secreción enzimática diferente, ¿no? Dependiendo del mecanismo a realizar. Bien, este es otro corte del tubo digestivo en donde podemos ver que el epitelio, muchachos, normalmente está extendido de alguna manera como, o sea, imagínate como si una hoja, papel, tú le dieras una forma circular. Y al darle la forma circular, normalmente tú vas a ver que la parte externa e interna pues son planas, por así decirlo. Sin embargo, en este corte podemos ver que estamos viendo por dentro pliegues, ¿no? Entonces, estos pliegues por dentro que vemos son exclusivos de otra región, ¿no? Que es la parte intestinal. En la parte intestinal, nosotros vamos a ver unos pliegues que se llaman los pliegues conniventes de Kerckx, ¿no? Y que esto de acá, ¿por qué deberían haber pliegues? Porque justamente al haber pliegues, la superficie, en este caso, es mucho mayor, la superficie de absorción. Entonces, eh, la absorción necesita justamente que el área sea la mayor posible. Entonces, si esto estuviera extendido, pues sería un poco complicado. Pero la presencia de estos pliegues me permiten, en este caso, tener una mayor superficie de absorción, ¿no? Bien, entonces, el esófago es una estructura, en este caso, tubular, que ya lo hemos revisado, ya sabemos que se localiza a nivel del mediastino posterior y que va a tener también una parte cervical. Tiene una longitud, como puedes ver, de 25 centímetros y que su extensión parte justamente desde la porción cervical, la C6, hasta la T11, ¿no? Desde lo que es su musculatura, podemos ver en este caso que tiene solo una doble disposición y que va a llegar justamente, recordemos que el diafragma, ¿no? Presenta tres yatos, ¿no? Llamamos yatos a unos orificios, ¿no? Hay un yato esofágico, justamente por el órgano que estamos estudiando. Hay un yato venoso y hay un yato aórtico, ¿no? Entonces va a llegar justamente a lo que es ¿cómo se llama? El, el diafragma a través de este pilar derecho, ¿no? Inclusive fue pregunta de examen de este examen. Ahora, parte obviamente desde arriba, después de la continuación faringea, y que luego pues entra al mediastino, y como hemos hablado, va al mediastino en este caso posterior, ¿no? Luego va a llegar al pilar, en este caso derecho, como se ha mencionado, hasta que finalmente llegue a la cavidad abdominal, ¿no? Aquí la inervación parte de un plexo, ¿no? Normalmente también es un plexo de origen parasimpático, ¿no? Y que la vascularización está a cargo de la aorta torácica y también en este caso su drenaje de la vena ácidos y hemiáticos. Un punto importante acá, muchachos. El esófago va a tener dentro de lo que son sus venas, escúchame bien, sus venas, a ver, dentro de lo que son sus venas, algo interesante, ¿no? Es decir, va a tener una relación hepática. ¿Cómo así, no? Es decir, escúchame, cuando una persona ya empieza a desarrollar ya una hipertensión portal, ¿qué significa es que la presión a nivel de lo que es la vena porta, a nivel del hígado aumenta? Esto normalmente hay que tener en cuenta en personas que tienen, por ejemplo, cirrosis o principio de cirrosis, ¿no? Habrás escuchado esta enfermedad, ¿no?
¿qué pasa? De que hay un efecto contracorriente, es decir, la presión es como si se hiciera retrógrada y en la pared del esófago se empieza en este caso a generar una dilatación. Acuérdate de algo, cuando hay una dilatación venosa, la pared se debilita, ¿ya? La pared se debilita. Y al debilitarse, a ver por favor el audio, por favor su audio. Mm, ya. Se decía entonces que la pared se debilita y eso va a provocar que pueda aperturarse, ¿no? Aperturarse, imagínate, a nivel esofágico, este, un sangrado. O sea, ya saben ustedes que cuando una vena se dilata, eso se llama varices. O sea, existen las llamadas varices esofágicas. Sí. Y el detalle cuál es que justamente vuelvo a repetir, como viene del hígado y sabemos que el hígado es una estructura muy vascularizada, puede provocar, en este caso, un sangrado profuso. Es decir, la persona puede tener un vómito de sangre, ¿no? Y ya sabemos que a eso se le llama hematemesis. Hematemesis se le llama justamente a ese cuadro, que obviamente, digamos, en el contexto clínico se le llama una hemorragia digestiva alta, ¿no? Y que es, imagínate, la persona puede perder hasta 1 litro, ¿no? De sangre en ese vómito abundante. Y está en juego la presión arterial y obviamente es de alto riesgo, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con esta vascularización del esófago, ¿ya? Y los ganglios, como puede ver acá, son cervicales, arriba, y también están los mediastínicos, ¿no? Por su localización que tiene. La histología ya te lo he explicado. Aquí lo diferente, digamos, del esófago es la presencia de la musculatura. ¿Por qué? Porque sabemos que el esófago, ¿no? Si bien es cierto, en su capa mucosa tiene la muscular y mucosa que te mencionaba, pero también existe una capa muscular netamente, que es el cile. ¿Y la diferencia cuál es? Que el tercio, o sea, si tú divides al esófago en 3 segmentos, en 3 tercios, ¿no? En 3 tercios, el tercio superior, sus fibras son estriadas, ¿ya? Te vas abajo al tercio inferior, son lisas. Y el tercio medio tiene, en este caso, fibras estriadas y lisas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, esa naturaleza muscular que tiene el esófago ahí. Finalmente, la envoltura más externa, dijimos que en este caso es una adventicia. No es una cerosa, exactamente, porque eso lo vemos a nivel de lo que es intraperitoneal. Bueno, acá podemos ver ya en este esquema que el esófago justamente ocupa ya la parte más posterior, está junto a la columna vertebral y que obviamente también, ¿qué estructuras se van a relacionar, por ejemplo, con el esófago aparte de la columna, ¿no? Hemos hablado siempre del conducto torácico, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y también la presencia, por supuesto, de la aorta descendente, ¿no? Ya sea la torácica en este tramo y en la parte inferior la, la abdominal ahí, ¿no? Ahora, en cuanto a los segmentos, ¿no? Hay un segmento arriba, que es el segmento cervical, que está en relación obviamente a la parte del cuello, porque hemos dicho que parte es C6, la torácica, que es la de mayor tamaño. Algunos autores no consideran la intradiafragmática, ¿no? Porque obviamente es un segmento, le llaman como atraviesa un hiato, ¿no? Por decirlo, que va a atravesar, no lo consideran, lo que consideran es el abdominal, ¿no? Pero hay otros autores que consideran la presencia de cuatro segmentos. Acá está nuevamente, muchachos, en esta animación, la presencia justamente de los segmentos que estamos hablando, ¿no? El segmento cervical, el segmento torácico, el segmento abdominal y, como te decía, a este punto donde cruza el diafragma,
Algunos autores llaman el segmento intradiafragmático. El esófago tiene estrechamientos, por supuesto, ¿no? El primero de arriba se le conoce como el estrechamiento cricoideo, ¿no? Porque está en relación justamente, recordemos que es cricoides, ¿no? Que viene a ser uno de los cartílagos impares de la laringe, ¿no? Y que luego de él, bueno, sigue todo lo que es la cadena de cartílagos de la tráquea. Es bastante voluminoso y puede provocar en este caso un estrechamiento. Luego tenemos abajo el, la, la relación que va a tener con lo que es la tráquea y la aorta, ¿no? Entonces hay un estrechamiento tráqueo, en este caso aórtico, y la presencia abajo del estrechamiento diafragmático. Ahora, eso es importante, por supuesto que sí, ¿no? Que hay que recordar que a las personas se pueden atragantar a estos niveles y hay maniobras que se pueden realizar dependiendo de la localización, cómo se refleja el dolor, ¿no? Se pueda reflejar el dolor, pero sí hay este tema de estrechamientos. Otra cosa importante, el esófago, sabemos que es netamente músculo membranoso. Entonces, este esófago se puede, en este caso, dilatar. O sea, tú te imaginas, abajo no sé si puedes ver acá la presencia del estómago, pero imagínate que hubiera un estómago, así como un estómago acá, estómago acá en medio, ¿no? Algo así, una dilatación, ¿no? Esa dilatación, ¿no? Va a provocar que justamente esté afectado el, el plexo de Haber-Vas. Y al haberse esta afectación, por supuesto, el peristaltismo no va a ser el adecuado. Y finalmente, esta dilatación va a provocar que se forme una bolsa. Entonces, las personas van a desarrollar un cuadro que se llama litosis. Seguramente lo has escuchado el concepto, que la litosis justamente es el mal aliento, ¿no? Y que no tiene una causa dental, sino que muchas veces tiene una causa por la dilatación que se pueda presentar acá a este nivel. Y ese cuadro se llama acalasia, ¿ya? Acalasia, que es una dilatación por falla a nivel de lo que es el plexo mientérico de Habermas. Estos son los esfínteres que te mencionaba acá, decía en relación en este caso con el cartílago cricoides, ¿no? Y por supuesto, a nivel de la unión gastroesofágica vamos a encontrar justamente la presencia del cardio, ¿no? Acá hay que tener cuidado. Esta unión gastroesofágica, también ya lo hemos mencionado, viene a ser un punto en donde existe un cambio epitelial. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el esófago tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. En cambio, el estómago ya cambia porque es un epitelio cilíndrico, ¿no? Entonces, en estos casos, acuérdate, se puede dar una metaplasia. Es decir, el epitelio, en este caso, poliestratificado cambia a cilíndrico. Y eso se llama el esófago de Barré, ¿no? Que se da, vuelvo a repetir, como una causa a este nivel. Cambio que se puede dar por diferentes factores, como por ejemplo la presencia del reflujo, ¿no? Hay personas, eso se llama, eso tiene unas siglas que se llama ERGE, ERGE, que significa enfermedad, ¿ya? Por reflujo gastroesofágico, el ERGE, y que ese reflujo permanente que la persona pueda tener puede llevar más adelante, años, a desarrollar esa metaplasia a nivel de la unión gastroesofágica. Acá, bueno, estamos viendo que la vascularización, ¿de dónde parte? Parte de la aorta torácica. La torácica, como sabemos, va a dar una serie de ramas, sobre todo las ramas intercostales, ¿no? Y que estas son las que, como van a seguir todo el trayecto, ¿no? Igual que el esófago, son las que van a permitir su vascularización. La inervación, ya la habíamos hablado, ¿no? Perdón, estamos en el estómago acá. Antes de eso, la inervación del esófago es una inervación netamente parasimpática, tanto desde la parte muscular, desde el cile, como también desde lo que viene a ser la secreción mucosa. Recuerden, no hay secreción enzimática, pero sí hay casos de secreción mucosa, ¿ya?
Bien, chicos, por el estómago es bastante extenso. Ahí vamos a dejar este avance y ya en clase lo vamos a continuar, ¿no? Ya con todas las demás aulas. Ya, chicos. Gracias a todos. Y en la se les va para adelantarles que ya el día, mañana estamos miércoles, ¿no? Mañana miércoles a los chicos del aula C, mañana miércoles, perdón, ¿qué estoy hablando? Para el día, Mañana, para el día miércoles, perdón, para el día miércoles me toca clase con los chicos de, del aula D y E. Ahí podemos aprovechar porque estamos con un temita para que ir quedando todos. Miren, el día miércoles, a ver, podemos aprovechar de repente para, si es que las dos, aunque va a ser difícil. No sé qué tan fácil sería que las dos aulas se puedan unir, ¿no? Las dos, no, no sé, a ver, no sé si está por ahí Isabel, Isabel y Maricielo. No sé qué tan, o sea, ¿por qué lo digo esto? Les aclaro. No sé qué tan difícil sea unir las dos aulas. ¿Para qué? Para tener la última hora y poder revisar, entregarles y sus exámenes, el segundo y tercer examen. Ya, así que te lo dejo. Eso me va a facilitar para no quedarnos hasta tan tarde, ¿no? Entonces hacemos nuestra hora de clase el miércoles. Una hora sería con las dos aulas, porque la segunda aula tiene 22 alumnos, son pocos. Entonces nos podemos acoplar. Y en la última hora les hago la entrega de segunda unidad y de tercera unidad para que lo revisen y quedemos tranquilos. Ya con las otras tablas veríamos de repente el jueves una hora igual. Tendría que coordinar con mis alumnos de práctica para poder tener una hora y también puedan hacer su revisión de, las, de los dos exámenes. Ya, entonces así vamos quedando muchachos, ya, para poder avanzar. Así que gracias con todo, buenas tardes. doctor, disculpe, ¿y cómo Gracias. sería con la sección A del día lunes? Por eso les estoy diciendo para ver si nosotros tengo que ver un espacio, digamos, a ver, una hora, es que viene el tema que a veces no pueden todos, ¿no? No puedo tomar tampoco todas las horas. A ver, voy a poner una hora. A ver, voy a poner el día jueves de, de 5 y 50 de 5:45 de 5:45 hasta las 6 mejor de 5:45, ¿ya? 5:45 porque, este, 6:10 porque te estaría tomando tiempo de otra vez. O hasta 6:15 ya. Hay una media hora, pero sería todos, o sea, el 5:45 por grupos para entregarles y lo puedan revisar y firmar. Los que puedan a esa hora el día jueves, 5:45 voy a llevar las aulas desde la A hasta la D. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, doctor, muchas gracias. ¿Dónde Correcto. se va a encontrar, disculpe, esa hora? En el laboratorio de anatomía uno. Ahí nos vamos a ver. Listo, doctor, muchas gracias. Ya, listo muchachos. Nos vemos. No se olvide las Hasta luego, diapositivas. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego muchachos.